Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Marketers Club, tu podcast de referencia en temas de marketing digital, negocios digitales, tecnología. Y hoy tenemos un episodio, bueno, podríamos decir un poco outsider, ¿vale? Un episodio donde yo creo que hay uno de los temas muy importantes en todo lo que son los negocios, que es que la mayoría de veces donde hay negocios hay socios y donde hay socios hay conflictos. Y entonces hoy vamos a tratar precisamente todo este tema con un especialista en la materia, con alguien que yo os diría que es la persona a la que tienes que llamar si tienes un problema importante con un socio y quieres salir airoso de él, ¿vale? Así que nada, tenemos hoy con nosotros a Juan Carlos Jiménez de Jiménez Salinas Abogados, Managing Partner del bufete de abogados, y le saludamos ya ahora mismo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pau, por invitarme y nada, muy agradecido de poder charlar contigo de estos temas que quizá hemos charlado en otros foros y sí, que son muy interesantes quizá para tu público, ¿por qué no? Perfecto, pues nada, nos vamos a meter ya directamente en materia, no sin antes comentar que ese es un podcast, pues bueno, producido, patrocinado y dirigido por la agencia Marketers Group, que es la agencia a la que debías de estar mirando si tienes algún tema que tratar en materias de marketing digital y todo lo que sea desarrollo de negocios digitales. Dicho esto, nos metemos ya directamente en la cuestión, ¿no? Sé que eres un abogado curtido en todos estos temas, en todo lo que son, no sé si decirlo, batallas, trifulcas, problemas de socios, ¿no? Donde hay grandes socios, hay grandes disputas ahí de por medio. Después de todo lo que has visto, que ya has vivido grandes batallas por el camino, ¿cuándo crees que es necesario ir a buscar un socio? ¿O eres de esas personas que ya se ha desenamorado de los socios o al contrario? ¿O has visto también grandes historias ahí? Bueno, pues es una pregunta que tiene varias respuestas, porque al final depende mucho del tipo de sociedad de la que estemos hablando, ¿no? Hay sociedades de muchos tipos, pequeñas, profesionales, no profesionales, que están destinadas a crecer mucho. Uh-huh. Y yo te diría que ¿cuándo tenemos que ir a buscar un socio? Pues cuando tenga sentido ese socio, ¿no? Cuando tenga sentido esa alianza. ¿Y cuándo tiene sentido? Pues cuando nos aporte algo estratégico para la compañía. Ya puede ser trabajo, puede ser tecnología o puede ser capacidad financiera, ¿no? Entonces, una vez tenemos claro que tiene sentido, vamos a buscar el perfil de ese socio, ¿no? En función de lo que necesitamos. Y luego viene el tema pues, de conocer cuáles son los valores de ese socio, si son coincidentes con los tuyos, por ejemplo, cuál es la aversión al riesgo de ese socio, porque muchas veces la diferencia en la aversión del riesgo es la que suscita buena parte de los conflictos, uh-huh. Cuáles son esos objetivos comunes y si coinciden o no. Cuáles son incluso esos caracteres en según qué sociedades. Y entonces hay una cosa que me gusta a veces decir, que muchas veces es recomendable para conocer en profundidad a un socio, es una época de noviazgo, ¿no? Si no se está seguro que tenemos delante al perfil ideal, pues podemos empezar por una colaboración mercantil, que seguramente es posible, que no supone el ir al altar con ese socio necesariamente y que puede ser una gran fuente de información y de testeo de si realmente ese socio y yo, o si ese socio y ese grupo de socios pues pueden coincidir y pueden compartir los mismos valores y pueden ayudarnos a crecer. ¿Esos noviazgos son contratos de colaboración? ¿O? Puede ser una relación de colaboración, una alianza sin contrato, unos pactos de caballeros. Es decir, oye, si imagínate que queremos colaborar de forma profesional, pues oye, empezar con algún proyecto conjunto, ¿no? Uh-huh. Entonces eso nos va a dar, al final el camino se hace andando, ¿no? Y es lo mismo que pasa muchas veces en las relaciones de pareja, que a la vez yo les digo,
las due diligence, ¿no?, que tienes que hacer antes de subir al altar, precisamente, haciendo un poco el Hay que cruce, hacerlas ¿no? en los dos ámbitos de la vida, ¿eh? Hay que Claro, hacer... claro. Es que hay una cuestión muy interesante en el derecho de sociedades que coincide en el ámbito civil, que es muy significativo. En derecho de sociedades, cuando hay una ruptura de confianza, decimos que, ya desde los romanos, desde el derecho romano, decimos que se ha roto el affectio societatis. Ajá. Y a la vez, en derecho civil, cuando se rompe la relación de pareja, decimos que se ha roto el affectio maritalis. Es decir, el legislador desde hace miles de años resulta que le da muchísima importancia y pone en el centro de ambas relaciones lo que es la confianza entre las personas, como el elemento intangible, crucial para que tenga éxito tanto una alianza como la otra, ¿no? Claro, la parte de la confianza es muy importante, pero bueno, tampoco puedes entrar con una confianza ciega muchas veces en según qué temas, ¿no? Y ahí va a hilar la siguiente pregunta, ¿no? Claro, cuando tú quieres preparar la relación con un socio, ¿qué precauciones debes tomar? ¿Qué herramientas tienes? ¿Qué debes hacer, ¿no? Para decir, oye, pienso que me puede ir bien asociarme con esta persona, podemos hacer un buen tándem, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Qué pasos damos o qué recomendaciones nos puedes dar? Bueno, pues como te decía, yo creo que la convivencia puede servir para ver si depositamos esa confianza, si ese socio es merecedor o es acreedor de nuestra confianza, porque la confianza, como bien decías, no se puede dar a ciegas, tiene que ser un proceso de depósito responsable, ¿no? Y basado en elementos que si bien serán intangibles, pero han de ser fundamentados y, si puede ser, lo más contrastados posibles, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues veremos, pues eso, en esa convivencia, bueno, antes de la convivencia veremos qué nos aporta y qué perfil, y si ese perfil responde y nos va a aportar lo que aporta, y luego esa convivencia nos dará más información, porque ya sabes que muchas veces las palabras van por un lado y los hechos van por otro. Hay o sea, el ser humano como tal, todos, a veces pues comunicamos de una forma y no siempre es lo mismo, se corresponde con la forma de actuar, ¿no? Entonces, a través de esa convivencia o de esa colaboración mercantil, pues podremos, o de esas conversaciones, a veces no hace falta una colaboración, sino que simplemente se ha de llevar a cabo una negociación pausada, sosegada, basada pues en la confianza, sin prisas, sobre todo escuchando mucho para cerciorarte de, pues eso, de los valores que tiene esa persona, de lo que te puede aportar, en función de lo que te puede aportar, contrastar si realmente lo que te aporta es sustancial y nos va a ayudar en nuestro negocio o no, etcétera, ¿no? Y entonces luego, una vez tenemos claro de que ese noviazgo pues está empezando a dar frutos, pues una herramienta muy útil es lo que todo el mundo conoce como el pacto de socios, ¿vale? El pacto de socios no solo es un documento que regula el funcionamiento de la sociedad, sino a la vez es una nueva oportunidad para ir revisando todos aquellos aspectos de funcionamiento de la sociedad, de los socios, de los objetivos, etcétera. Dentro de este pacto de socios se acompañará un business plan que también tendremos que configurar de la mano con ese socio, de una forma pues sosegada, de una forma consensuada, etcétera. Y ese proceso no deja de ser otro proceso pues de convivencia, entonces, si surgen ya diferencias y no logramos ser capaces de desbloquearlo, pues gracias a Dios, pues no hemos ido al altar, ¿no? Yeah. Porque si ya tienes diferencias insalvables a la hora de definir los objetivos, pues mejor
que cada uno vaya por su parte, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que comentabas de adjuntar el business plan, digamos, en el pacto de socios, porque entonces ahí en el business plan ya estás diciendo, ¿no? Oye, ¿cuál es el objeto del negocio? Bien. ¿Cuáles son los objetivos? Bien. ¿A qué mercado vamos? Oye, ¿a qué velocidad vamos a ir? ¿Qué inversión requiere? ¿Estamos de acuerdo con el tipo de inversión? ¿Estamos de acuerdo con esto, lo otro? Entonces ahí estás, porque muchas veces esto pasa y me ha pasado, y de hecho a mí mismo me ha pasado de ir a hacer un proyecto, oye, vamos a crear periódico digital con esto, con tal, no sé qué, oye, perfecto, tal, oye, tú tienes las relaciones, yo tengo tal, llegamos ahí, lo montas y un día dices, bueno, va, por esto cuando lo expandamos por fuera del país y tal. No, pero yo no tenía pensado. ¿Cómo no tenías pensado? Entonces, no, cosas tan obvias, ¿no? Como decir, oye, pues yo pensaba que la expansión iba aquí, ¿no? O el foco iba aquí. Claro, Pau, tú imagínate si te vas al altar con alguien que no quiere tener hijos y tú quieres tener 3. Y es Claro. la ilusión más íntima de tal, pues está destinado al fracaso, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Los pactos de socios yo siempre digo que tienen 2 elementos, dos funciones. Una, que es la didáctica o memorística. ¿Por qué? Porque es un registro de todos los deseos, pactos y acuerdos a los que hemos llegado en el momento embrionario del proyecto, en el momento inicial, para que luego, si hay alguna duda, ya sea yo o ambas partes o todas las partes, que tengamos alguna duda de lo típico, yo es que creía, yo es que tú me dijiste, es que tal, porque las palabras ya sabemos que a veces se las lleva el viento, pues ir a consultar y decir, ostras, no, es que mira, resulta que nos fijamos y este párrafo, aquí estábamos queriendo regular esto de esta forma porque nos preocupaba lo otro, ¿no? Y es un elemento pues más didáctico, memorístico o de registro de lo que quisimos pactar para que mentes olvidadizas, tendenciosas, no puedan enmarañar la cosa, ¿no? Y luego tiene un elemento, lógicamente, regulatorio y de prevención de los conflictos y bueno, el que ya se conoce. Pero el elemento memorístico es muy importante y solo se consigue si en el proceso participa no el abogado solo en su oficina, se lo envían y lo firman los socios, sino que se tiene que hacer un proceso pues más de comunicación y de reflexión sobre cada punto, ¿no? Y si hay algún punto pues que pueda haber diferencias, pues solventarlas en ese momento. Mira, hay un tema de pacto de socios. Es más, me hiciste uno para mí no hace mucho, pero me dijiste que había un tema clave en ese. Era precisamente un documento de pacto de socios. En este caso era un tema típico de 50-50, ¿no? Pero hay un tema que me dijiste que era muy clave y me gustaría ver si podías explicar porque me pareció muy interesante. Sí. En nuestro país hay una costumbre generalizada de iniciar los pequeños negocios en base a un 50-50. 2 socios, cada uno el 50%, que cada uno pone pues algo o aporta algo y que los 2 están seguros. ¿Por qué? Porque están bloqueados. Porque sin el uno, sin el consentimiento de uno, pues la cosa no va para adelante. A su vez es la mayor amenaza, porque claro, si fueras 3, pues el tercero es un arma de desbloqueo, ¿no? Y perviven los puestos de trabajo, pervive el proyecto, etcétera, sin uno de los socios, pero puede pervivir, ¿no? O sin la opinión de uno de los socios. ¿Qué pasa? Que en nuestra práctica vemos muchísimas situaciones de bloqueo, por lo que sea, por multitud de razones. Entonces yo te decía, oye, en una sociedad 50-50, el pacto de socios, para mí, desde mi punto de vista, la cláusula más importante es precisamente establecer un sistema de desbloqueo. ¿Para qué? Para no tener que ir a disolver la sociedad. Porque si no hay acuerdo en la Junta de Aprobación de Cuentas, cualquiera de los dos puede instar la disolución de la sociedad. ¿Por qué? Porque la Ley de Sociedades de Capital establece como causa de disolución el bloqueo
de la Junta, el bloqueo de los órganos societarios, ¿no? Entonces es una lástima no anticiparse y establecer un sistema de desbloqueo. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Bueno, No sé si puedes poner un ejemplo a lo mejor de decir, oye, pues se desbloquea de esta manera. Hay varios modelos. Pues hay un sistema andorrano, hay el que se llama la ruleta rusa y tal, pero al final son... Me ha generado curiosidad, ¿eh? Ahora sí, mismo. Sí, se les dan nombres así un poco peliculeros, ¿no? Pero al final de lo que se trata es de establecer un sistema que sí o sí uno tiene que comprar a otro. Por ejemplo, el de la ruleta rusa, ¿cómo funciona? Bueno, al final es establecer un sistema de sobres cerrados y el que tiene la mayor, el que aporta la mayor oferta para el paquete del otro, para comprar el paquete de acciones del otro, es el que se lleva la compra, ¿vale? Ya de antemano tú ya estás preconcediendo unas opciones recíprocas de compra y de venta a los socios para que en caso de conflicto vayas al notario y por ese sistema de sobres cerrados, pues ese sistema se desbloquea. Y ya no entras en que pues, el vendedor quiere vender muy caro, el comprador quiere comprar muy barato y las negociaciones se hacen eternas. ¿Y si no es de compraventa? O sea, si no es un tema de ya nos estamos separándonos de compraventa y es un tema de interno del negocio, de decir, oye, yo no me quiero separar, pero yo sí quiero expansión internacional y tú no. Bueno, por ejemplo, al final, ¿no? El tema de la... O sea, ¿se al delimita, final, se puede hacer por contrato por áreas? Mira, decir, esto oye, lo ligamos con lo que te decía antes de la affectio societatis. O sea, hay diferentes intensidades de problemas. Hay problemas insalvables y hay problemas... Los insalvables serán aquellos que afectan a la affectio societatis, a la confianza, y que son problemas de realmente es que ya te he perdido la confianza. Ya cuando te miro a los ojos ya no te creo, ¿no? Eso es un problema insalvable que las soluciones son contadas y pasa con que uno compre al otro o se venda a un tercero o se disuelva, es decir, o te fusiones con otra sociedad. Entonces pasa por escindir esa alianza de alguna forma, ¿no? Ahora, si realmente a mí me viene... Claro, lo primero que hacemos cuando nos viene un cliente con un problema de socios es identificar clarísimamente cuál es, ¿no? Los orígenes de ese problema. Y ahí determinamos conjuntamente con los clientes si realmente ese problema es salvable o no salvable. Si es salvable, vamos a ponerle medios para intentar comunicar a la otra parte cuál es el origen de los agravios de nuestro cliente y urdir un poco un sistema de desagravio, ¿no? De a ver si podemos poner soluciones a ese problema que lo consideramos salvable. La comunicación en este tipo de aspectos es absolutamente trascendental, porque muchas veces pues no nos comunicamos. No nos comunicamos y muchos errores pasan y mucha labor de los abogados es pues de sacar a flote pues cosas pues que no se han querido hablar porque eran incómodas o no sé, nos encontramos muchos conflictos de socios, por ejemplo, en sociedades profesionales que estás en una convivencia muy día a día con ese profesional y en cambio de los problemas que te ofenden pues no los hablas o temas de sociedades familiares en sucesión, en el momento de sucesión de esos son los buenos, empresa. Cuando hay familia de por medio, estos son los... Bueno, es que claro, curiosamente el tejido empresarial muchas veces pues tiene un componente familiar, ¿no? Y la gracia pues es también el respeto a las otras partes pues es muy importante y bueno, por ir a donde ibas, al final lo que intentamos es pues un acto de cirugía, ¿no? De decir, oye, si ese es el problema
quizá tú ni lo sabías, te ayudamos a identificarlo, quizá la otra parte tampoco lo sabe, se lo comunicamos y consensuamos la forma de curar la herida. Claro, porque puede ser que uno de los errores es que acudimos al bufete de abogados cuando ya solo nos queremos separar. Hay de todo. O pasa, ¿no? Que realmente dices, oye, voy a utilizar la figura del abogado para mediar porque quiero una solución y seguir. Mira, esto nos lleva a los perfiles de asunción de riesgo. Normalmente, bueno, y los perfiles de empresario también. Y no tiene nada que ver con el tamaño muchas veces de la empresa. Hay empresarios y empresas muy conscientes de la prevención de los problemas y legales, de los conflictos, etcétera, que son pues más, se anticipan más y normalmente les suele salir más barato el tema porque se anticipan. Al final la anticipación en cualquier materia pues es crucial. Y hay otros que te vienen ya con el cadáver para que se lo reanimes, ¿no? Entonces, y entonces ahí pues es más trabajo de cirugía, ¿no? No de prevención. Pero hay de todo, te diría. Hay de todo. Bueno, es también la voluntad de la persona y el momento en el que os encontréis, ¿no? O sea, es un momento de ahí de... Porque, digamos, o sea, ¿qué herramientas hay? O sea, tú primero preparas la relación del socio, pacto de socios, tal, ¿no? Luego llegan los conflictos y entonces tú, de alguna manera, ¿cómo haces? O sea, ¿qué herramientas hay en medio antes de llegar a una ruptura? ¿Qué situaciones hay y qué herramientas tenemos a disposición para mediar en esos conflictos? Bueno, pues yo te diría, a ver, el proceso que utilizamos es, como te decía, primero entender muy bien el negocio, luego entender muy bien cuál es el origen del problema, ver y analizar muy bien los actores implicados, porque, y esto ya lo introduzco ahora, también el carácter emocional juega un papel muy importante, como sabemos todos, en este tipo de conflictos, en cualquier conflicto en general, ¿no? Y tampoco importa el tamaño de las empresas, es decir, pueden ser grandes, medianas o pequeñas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se elabora siempre una estrategia a medida de decir, oye, mira, esto yo creo que tocando estas teclas, levantando este teléfono, incluso hay veces que le guiamos al cliente. Nosotros no aparecemos en un primer momento porque consideramos demasiado intrusivo. Vale. Porque ya alerta a la otra parte, ¿no? Claro, teniendo en cuenta el momento o la intensidad del conflicto, muchas veces hacemos un poco de guía espiritual, ¿no? Y le decimos, oye, mira, yo haría esto. Por ejemplo, hay muchas veces que decir, oye, todo esto que me acabas de decir, ¿se lo has comunicado a tus socios? No, el otro día tuvimos junta de socios. Es que lo tendrían que saber ya. Lo tendrían que saber, exacto. Vienen cargados de emociones y entonces lo que tienes que hacer es pues aliviar, ¿no? Irles quitando de la mochila, pues intentando, porque es muy difícil, pues esas emociones, esa carga emocional y decir, oye, mira, aquí vamos a intentar objetivizar, le damos el contrapunto que a veces viene necesitando y bueno, y al final hacemos una labor de acompañamiento. Cuando ya realmente hay diferentes niveles, como te decía, cada nivel o cada situación requiere una estrategia muy... digamos que es el nivel más soft o más embrionario del conflicto. Y luego hay conflictos de decir, no, es que ya llevamos no sé cuántos años de demandas, me lo ha llevado un abogado que es demasiado bueno y quiero otro más agresivo, ¿no? O sea, entre estos extremos están toda la gama pues de grises, ¿no? ¿Y un abogado tiene que estar en toda esta gama de grises o hay perfiles? O sea, digamos, hay un tipo de abogado más pactista, más empático. Sí, absolutamente. Y hay otro más killer, o sea, más de decir, oye, yo es que mi perfil es de tipo de cliente que yo tengo es, oye, mi socio es un X,
quiero que lo despellejes. Sí, Dicho así, de queda un hecho, poco bestia, pero... sí. De hecho, hay veces que el perfil de los abogados contrarios puede condicionar un poco el tiempo porque al final el abogado tiene influencia sobre su parte, ¿no? Sobre el cliente, y si es más o menos pactista o más o menos agresivo, pues te puede condicionar. Pero bueno, es otro condicionante más, ¿no? Y luego lo que realmente condiciona son las partes. Y yo lo que siempre digo, porque es una pregunta que te hacen muchas veces, ¿no? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto va a durar este conflicto? Pues mira, pues va a durar, dependerá o sea, nosotros podemos controlar lo que duremos nosotros, o sea, nuestro proceso, pero el de la otra parte no, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que digo yo es que al final dura, o sea, o va en función de la capacidad de las partes de visualizar las consecuencias de ese conflicto armado, entre comillas, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes un conflicto al rojo vivo, tú vas al abogado o a quien sea, o a un amigo o a un socio externo, lo que sea, y te dice, mira, la alternativa que tienes a tu cabezonería, o sea, si tú quieres ser cabezón y quieres tener la razón hasta el último milímetro y quieres llevar esto al extremo, te va a tocar esta demanda, este juicio, este tal y este tal. Y durante ese tiempo no vas a estar pensando en tus negocios, no vas a estar pensando en el crecimiento, se van a erosionar el fondo de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Si a ti te compensa porque tienes un plan B, porque además tienes una resistencia muy fuerte a los conflictos, porque eres un tío muy duro, una persona muy dura, etcétera, etcétera, oye, adelante. Ahora, si lo que quieres es ser más pragmático y ser más, bueno, pues más eficiente, pues al final tenemos que establecer una estrategia de negociación que puede implicar o no procedimientos judiciales, porque hay veces que te los ponen a ti y los tienes que defender, ¿no? Pero al final, sin cesión, no hay pacto, ¿no? Hay una parte que es importante, que yo creo que al abogado a veces se le ve como la persona que hace las acciones judiciales pertinentes, que en parte sí, pero yo creo que a veces falta dar visibilidad a la parte del abogado, el abogado barra psicólogo sobre el tema y el abogado barra negociador, ¿no? Que eso, son las tres, ¿no? O sea, son las herramientas judiciales o, digamos, del derecho que tienes, o sea, por un lado, luego está la negociación y luego está que hay mucha psicología aquí, ¿no? Totalmente. Claro, Vosotros precisamente tenéis un perfil de que os sentáis, entendéis el problema, veis el perfil de cada una de las partes, o sea, la situación, cómo afecta la negociación, todo Sí, esto. de hecho a mí personalmente y al equipo que se dedica a este tipo de asuntos en el despacho, lo que más nos gusta es eso, ¿no? El componente pues de psicología, de estrategia, de que cada asunto es absolutamente distinto a los demás y la motivación de que te vienen con un desaguisado insalvable y bueno, y poco a poco eres capaz de urdir pues un acuerdo, por muy difícil que sea. Al final el 99,9% de asuntos acaban en un acuerdo. Y al final se salva la sociedad, se salva el negocio, se salvan puestos de trabajo y al final se salvan noches sin dormir. Y ese proceso también humano, psicológico de la gente que está involucrada en eso, de que viene sin dormir, viene preocupadísima porque... Una persona que está en guerra. Sí, está en guerra interna, que tiene un debate interior entre deseos y realidades importantes, tiene unos sentimientos de impotencia, de rabia, de ira, que son los que más te pueden afectar, ¿no? En tu, bueno, pues en tu bienestar, ¿no? Y ver eso cómo realmente cambia la vida de tu cliente y verlo, pues haya vendido o haya comprado, que está feliz al cabo de un tiempo,
y que está disfrutando de su vida pues sin ese socio, sin esos socios o fuera de la sociedad o dentro, con la autonomía suficiente para llevar a cabo los objetivos, la internacionalización que decíamos antes, que no le dejaban, ¿no?, sus socios, pues eso la verdad es que es lo bonito, ¿no?, de esto. Bien, bueno, hemos hecho un resumen aquí de las situaciones y el proceso un poco del conflicto de socios. Ahora me gustaría virar un poquito, ir a tocar un lado de la entrevista, que aquí, bueno, tocamos de un tema siempre importante, todos los temas relacionados con tecnología. Y además son temas que aquí tocamos mucho, y me gustaría tocar desde el lado legal cómo se ven ciertas cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, todo un tema, por ejemplo, que se ha hablado mucho de todo el tema de la tecnología blockchain, todo el tema de los smart contracts y todo esto, ¿no? Todos estos contratos inteligentes que se autoejecutan con tecnología blockchain y demás. ¿Cómo se ve esto desde dentro del negocio legal, vamos a decirlo así? Bueno, yo te diría que esta nueva tecnología es poderosísima, ¿no? Y al final, como toda la tecnología poderosísima, pues se ha de regular bien, se ha de utilizar con cuidado y se ha de conocer muy bien, ¿vale? Claro, el smart contract es una serie de instrucciones, ¿no?, a través de una serie de algoritmos que lo que hace es ejecutar automáticamente una serie de consecuencias que le estamos dando, ¿no? Pero en el terreno práctico, ¿no?, en el terreno pues tangible, ¿no?, que a veces pues podría sustituir a un procedimiento judicial, ¿no? Pues claro, si hacemos un pacto de socios que tenga ese componente de smart contract y le damos esas herramientas autoejecutables, pues resulta que pues va a sustituir en gran parte o luego lo va a generar, ¿no? Porque quizás si se ha ejecutado... ¿Y va a acabar pasando esto, tú crees, o lo ves lejos realmente? En la práctica, vale, está muy bien, pero... Yo creo que sí. Lo que pasa es que con mucha medida, es cierto que un procedimiento judicial tiene muchas garantías. Es lo mejor que tenemos para garantizar los derechos y libertades tanto de personas como de compañías, pero es muy lento. Es muy lento, es costoso. Entonces, en según qué ámbitos puede ir muy bien. Por ejemplo, en el tema que comentábamos de, oye, cómo afectan las redes sociales, el tema de los permisos de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado muchos conflictos de socios, pues que resulta que el administrador de las redes sociales, en un negocio donde es absolutamente crucial el control del Instagram, el control de cualquier tipo de plataforma de red social, pues lo tiene uno de los socios y lo utiliza como un elemento de coacción. ¿Qué le vas a poner un procedimiento judicial hasta que convences a Instagram que, oye, que este socio tal? Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces... Y puede ser largo. Puede ser largo. Entonces, pues en aspectos más técnicos, más colaterales, menos, digamos, sujetos a interpretación, al final, oye, una red social es de la sociedad, es un activo de la sociedad, un perfil. Lo que no tiene sentido es que uno de los socios se lo apropie para presionar en una negociación, ¿no? Claro. Entonces, o no sé, sí, pues ejemplos de estos, pues muy tangibles, muy objetivos, que todo el mundo esté tranquilo en establecer una herramienta autoejecutable. Para eso lo veo una herramienta maravillosa. Bien, y saltando a la otra gran tecnología del momento, o sea, podríamos saltar hacia el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo impacta esto también? Porque claro, yo desde fuera, yo me lo veo, ¿no? Y digo, oye, ¿puede la inteligencia artificial también ayudar a procesar documentos eternos, ¿no? Y ayudar a
procesar información, puede sobre todo pues hacer como herramienta de consulta, como herramienta, o sea, ¿cómo lo veis esto también? O sea, ¿desde qué perspectiva o distorsiona o pone en peligro, ¿no? Claro, no. Yo creo en peligro como tal, no, porque dices, oye, va a haber un algoritmo de inteligencia artificial que va a lidiar en un pacto de socios dentro de una empresa. Pues difícilmente. O sea, no lo veo, ¿no? Hay cosas que van a seguir siendo artesanales, ¿no? Claro, de cómo va a analizar las emociones de la persona y tal. Y a veces un abogado puede verlo, ¿no? Te viene una persona con un problema y a lo mejor dices, bueno, porque quiero disolver la sociedad por esto, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y hablando te das cuenta de que está herido por otra cosa que no te la ha explicado y que es la fuente del problema, ¿no? De la disparidad entre lo que uno dice y lo que realmente hay en su interior. Eso no lo va a sustituir una inteligencia artificial, ¿no? Pero sí veo en la agilidad de temas de back office una utilidad, ¿no? O yo por lo menos desde fuera lo veo así, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Esto es así? A ver, yo creo, muchas veces simplifico estas cuestiones diciendo, oye, es que nuestra profesión es igual que muchas otras, ¿no? O sea, es que ya estamos viendo que está afectando transversalmente cantidad de disciplinas, ¿no? La generación de contenido, infinidad, o sea, la parte médica, o sea, todo lo que sea procesamiento de datos. Entonces, es otro reto. Hemos tenido, el reto del email, el reto de Internet, el reto del Google, el reto de... Todos son retos. Este es, yo diría, algo importante, es un escalón que va más allá, pero al final se trata de, como toda tecnología potente, hay que implementarla y hay que utilizarla con ética, con profesionalidad, con responsabilidad, pero hay que utilizarla. Y es como a veces hago la analogía con los proveedores, ¿no? Decir, oye, dedícate a aportar valor añadido siempre, ¿no? Y si hay algo que se automatiza, oye, pues tú tira para arriba. Que siempre, oye, súbete encima, ¿no?, de esa tecnología y siempre vas a aportar algo más, ¿no? Pues nosotros intentaremos hacer eso, ¿no? Nos subimos encima de esa tecnología para utilizarla y seguir hacia adelante, ¿no? El valor añadido al final, el tema humano, temas que no son... oye, y si al final son mejores abogados que nosotros, pues oye, cambiamos de profesión y ya está. Bueno, difícil, ¿eh? Difícil. Y hablando de mejores, peores y demás, o sea, cuando tú vas a buscar un abogado mercantilista, sobre todo en la rama, digamos, que a la que vosotros estáis, ¿cómo se escoge a un buen abogado? ¿Cuál es el ejercicio que se puede hacer para decir, oye, mira? A ver, eso tendrías que preguntar a los usuarios, ¿no?, que te dirían con acierto cómo lo escogen, ¿no? Pero si lo hicieras que hacer tú ahora, por ejemplo, no te puedes autocontratar y si lo tuvieras que hacer tú, claro, ¿qué harías? Yo las conclusiones que saco viendo nuestra experiencia y con los 20 años que llevo en esta profesión, al final son las siguientes, ¿no? Antes a nadie se le ocurría ir a un abogado sin que se lo recomendara alguien de súper confianza, el boca a oreja. O sea, tú preguntabas tal y al final te decían, oye, fulanito, pues tú allá que te ibas. Ahora mismo el boca a oreja también, porque oye, yo si te digo, Pau, que si me vienes a preguntar que quieres a alguien especialista y tal y tú te fías de mí, pues yo te diré ¿no? Ahora bien, el tema Internet pues es muy potente actualmente. Entonces, al final de lo que se trata es de buscar la confianza, ¿no? Tú quieres que sea profesional, que sepa de lo que se habla, ¿no? Que tenga experiencia, no solo que sepa, porque un profesor sabe mucho, pero no ha tocado ni un caso. Que tenga experiencia y que luego que sea confiable, que sea ético, profesional y tenga unos honorarios ajustados. Eso te lo da Internet muchas veces. Y en esa parte confiable vosotros, por ejemplo, sois de los no diré pocos porque ya hay, pero vosotros producís también bastante contenido en redes sociales, sois activos, claro, blog, redes.
precisamente pues para generar esa confianza, ¿no? Ahí seguramente con esa información se han solucionado ya muchas dudas sin ni siquiera que nos llamen, pero otras muchas veces generas la confianza suficiente como para que te contacten y quieran que les hagas un traje a medida. Vale. Y bueno, pues perfecto. Pues por último, ¿dónde te podemos encontrar? No sé si puedes mencionar página web, redes, ¿dónde podemos encontrar a Juan Carlos? Bueno, tenemos una página web que es jimenez-salinas.es y pues ahí hay muchísima información de nosotros. Doy fe que habéis publicado mucho y aparte lleváis años, ¿no? ¿Cuántos años lleváis publicando contenido? Muchos, yo te diría pues más de 10, sí, más de 10. Sí, Ojo, sí, 10. sí. En internet es mucho tiempo, ¿eh? Sí, es toda una vida. Juan Carlos, muchas gracias por pasarte por aquí, hacernos un huequito en tu apretada agenda y pues nada, gracias por las enseñanzas, por todo lo que nos has podido comentar y bueno, dicho esto, ya esto es una opinión ya personal, si algún día tienes algún conflicto de socios, la persona a la que tienes que llamar la tengo delante. Así que nada, dicho Muchas esto, gracias, Pau. gracias por el tiempo que nos has dedicado y te vemos pronto. Un placer. Un abrazo. Un abrazo.